¿Qué pasará con el edificio? Es un mensaje del Señor para su iglesia en esta oportunidad. Que Dios le bendiga, bienvenido. Y iniciamos, dice el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 1, de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sigue diciendo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice este versículo, Dios habla hoy: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Sigue diciendo más adelante en el versículo 16, está hablando el apóstol Pablo del pueblo de Israel, pero que tiene que ver con la iglesia también en este tiempo. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este es un llamado también del Señor para su iglesia en este tiempo, que creamos al anuncio de Él. Pero me quiero centrar en esta palabra en la cual el Señor me ha inquietado para compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y si estoy aquí en este momento y si voy a compartir este mensaje con ustedes, lo hago por obediencia, no por agrado. Lo hago por obediencia, no por caer bien a un pueblo que escuche. Lo hago por obediencia, y lo digo obediencia porque obedecer va a veces en contra de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento, de nuestro deseo, del ánimo y de muchas cosas. Obedecer, y por obediencia es que debemos seguir al Señor, y por obediencia debemos hablar lo que Él dice, no lo que a nosotros nos parece. Lo vuelvo a leer porque es muy interesante. Dice: mas no todos obedecieron. Y cuando dice ese no todos obedecieron, quiere decir que todos tuvieron la oportunidad de escuchar, pero también todos tuvieron la oportunidad de elegir. Y en el elegir, entonces, unos decidieron obedecer, otros decidieron no obedecer. Eso está pasando en este tiempo. Hoy muchas personas están teniendo la oportunidad de escuchar la palabra. De hecho, muchos tienen la oportunidad de congregarse. Mi padre puede pasar mucho tiempo asistiendo, pero cuando llega el momento de obedecer lo que se está aprendiendo, entonces allí ya cada quien decide si lo hace o no lo hace. Pero aquí dice: no todos obedecieron. Pues por obediencia, entonces aquí voy con un mensaje del Señor para la iglesia, que el título es: ¿qué pasará con el edificio? Y antes de contarles lo que el Señor me mostró, quiero leerles estos textos desde el libro de Job, capítulo 33, y desde ellos entonces les contaré lo que el Señor me ha mostrado para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Así que si usted se considera miembro de la iglesia, y que espero que así sea, mucha atención a este mensaje que es de parte del Señor. Dice el capítulo 33, versículo 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y es que aquí es donde podemos decir: Dios es bueno, la misericordia de Dios es inmensa, porque continuamente le está hablando al hombre, continuamente nos está hablando. Pero también anuncia allí el problema. Un problema para nosotros es que Él nos habla y no nos damos cuenta. Y máxime cuando no se obedece al Evangelio conforme Él lo ha establecido, conforme Él lo ha determinado. Si no se obedece conforme a esa voluntad de Él, pues entonces más difícil va a ser escuchar que Él está hablando. Sigue diciendo: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, es decir, en las noches cuando el hombre está descansando, Dios habla a su corazón, habla a su oído, le habla, dice aquí: entonces revela al oído de los hombres
y le señala su consejo. Pero como no nos damos cuenta, Dios nos habla, y en este momento Dios nos quiere hablar, así que muy atento. Dios quiere hablarnos. Y dice, versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Pero si Dios habla y no se obedece a lo que Dios está hablando, por más ocasiones que Dios utilice hablándonos, se va a perder el hombre. Porque precisamente Dios habla es para eso. ¿Para qué habla? Para quitar al hombre de su obra. Y por eso, vuelvo a repetir, este mensaje es para la iglesia y muy concretamente para quienes están encargados de la iglesia, quienes lideran en las iglesias, quienes dirigen las iglesias. Para ellos va este mensaje del Señor, este llamado del Señor. Tengámoslo en cuenta, recordémoslo. Del pueblo de Israel dijo, mas no todos obedecieron al Evangelio, lo escucharon, pero no obedecieron, es decir, escucharon de la voluntad de Dios, escucharon de la palabra de Dios, pero no obedecieron a esa palabra, a esa voluntad de Dios. ¿Estará pasando lo mismo en este tiempo? Pues retomo lo que dice el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice el 16, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces habla a sus oídos, trae su voz, trae su palabra, muestra visiones. Y con temor delante del Señor, y les dije al inicio, por obediencia vengo a traerles este mensaje, a compartírselo a ustedes, la iglesia del Señor. Esto fue lo que el Señor me mostró. Oí una voz que me habló y me dijo, mire allá. Cuando miré hacia donde la voz me decía que mirara, pude ver un edificio muy grande que estaba en plena construcción. Y la voz que me había dicho, mire allá, me dijo, dígales que si eso no está terminado, concluido, pronto, va a ser derribado, va a ser destruido. Y sentía una fuerza que me impulsaba y me llevaba a ingresar en esa edificación. Caminé hacia ese edificio. Entré al edificio y el edificio estaba, y lo hablo en términos de construcción, en obra negra. Y estaba en construcción e iba creciendo, y los que estaban dentro trabajaban, y los que dirigían la obra apuraban a los que estaban trabajando a que siguieran creciendo, subiendo. Pero entonces en mí retumbaba la voz que me decía, dígales que terminen ya, que lo preparen, que lo alisten, porque si no está terminado va a ser derribado. Y empecé a decirle a los obreros que trabajaban allí y a decirle a los que dirigían a los obreros que se detuvieran ya de seguir hacia arriba y que se concentraran en hacerle el acabado, es decir, hacer la obra blanca, es decir, terminar, embellecer ese edificio que de hecho estaba bastante alto, porque ya el tiempo se acababa y porque no había tiempo para seguirlo elevando, sino que escasamente el tiempo que restaba era para acabarlo dentro, para terminarlo, para condicionarlo, para darle el acabado, la obra blanca que llaman en construcción. Pero ni los que dirigían a los obreros escuchaban, ni los que trabajaban ni los obreros escuchaban, sino que todo el mundo estaba concentrado en lo suyo, dándole hacia adelante, y no escuchaban. Y salí corriendo de allí en angustia, y cuando salí la voz me volvió a decir, si no lo terminan va a ser derribado. Y quedé con gran angustia en mi corazón meditando en esto y recordando aquí esta palabra que dice, pero Dios habla, nos trae el consejo, nos habla al oído y nos habla de muchas maneras, pero no entendemos.
Y es que a veces nos concentramos tanto en lo que nosotros estamos pensando y en lo que nosotros estamos deseando que ignoramos que, por ejemplo, el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica, el obrero. Que si Jehová no guardare la ciudad, de nada serviría que los vigilantes cuiden de la ciudad, la están vigilando, porque todo el trabajo se tiene que hacer conforme a la voluntad del que ha indicado ese trabajo. Y entonces, ¿qué va a pasar con el edificio? Va a ser derribado si no se hace conforme esto a lo que el Señor. Entonces, después de esto, entré en gran angustia y oré mucho al Señor pidiéndole: Señor, ¿y esto qué quiere decir y qué va a pasar? Y entonces el Señor me llevó a este texto bíblico que, les repito nuevamente, es un mensaje del Señor para su iglesia. Y que bendito es Dios. Mire, esto no es un juicio de Dios, tampoco un juicio de parte mía, mucho menos. Yo no soy nadie para pretender ir a anunciar o hablar de un juicio, no. Pero sí es una advertencia que viene de parte de Dios a su iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Y este fue el texto que el Señor me mostró después de haberme permitido esta experiencia y tener esa visión, ver en ese sueño, esa edificación que crecía y crecía y crecía, pero que no se terminaba, no se concluía. En la carta a los Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice el versículo 20, el apóstol Pablo aquí venía hablándole a la iglesia de la reconciliación por medio de la cruz. Les decía, es que obedecer implica deponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, dejar a un lado lo que de pronto a nosotros nos puede parecer que es muy bueno, que produce muy buen resultado, que por el esfuerzo y la cuota de sacrificio que podemos poner en ello nos hace sentir muy bien, pero de pronto no nos damos cuenta que estamos alejados de la voluntad del Señor. Les estoy diciendo, este es un mensaje para la iglesia y es un mensaje a los obreros de la iglesia del Señor. Por eso ahí en Job vuelvo a leer lo que dice, que Dios habla para quitar al hombre de su obra. O sea, tenemos que trabajar en la obra de Dios, no en la de nosotros. No podemos confundir que la obra que nosotros estamos desarrollando es la obra de Dios, porque se puede caer muy fácil en ese error. Estar en la obra de Dios es estar sometidos a la voluntad de Él, es estarlo escuchando atentamente a Él, es hacer lo que Él dice, no lo que nosotros decimos, es hacer lo que Él ha determinado, no lo que nosotros pensamos. Recuerden que Él dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Y es muy fácil desviarnos de la voluntad de Él cuando sobre todo nos esforzamos mucho en hacer algo, cuando tenemos metas, ideales nuestros y creemos que es para la gloria de Dios y de pronto vemos de alguna manera ciertos resultados que nos agradan y entonces pensamos, sí, estamos en la voluntad de Dios y vamos adelante y de pronto nos damos cuenta que nos estamos alejando del camino del Señor. La obediencia demanda sacrificio. Sacrificar sentimientos de nosotros, parecer de nosotros, pensamientos de nosotros. Es mejor estar solo en la presencia del Señor, siendo aprobado por el Señor, que estar rodeado de grandes multitudes y alejado del Señor, que tener la aprobación de los hombres, pero no tener la aprobación de Dios. No, hermanos. Hay que escuchar al Señor y en este tiempo final bendito es Dios que le está hablando. Y por eso entonces nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificaos. Mire, la iglesia se tiene que edificar. Cada miembro de la iglesia se tiene que edificar. Pero no se puede edificar conforme al parecer humano, al capricho del hombre, a lo que él quiera, sino que hay un principio, y aquí lo dice muy claro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir,
Tenemos que concentrarnos tanto a este mensaje, a la palabra. Por eso ahí en Romanos 10 está diciendo, pero no todos obedecieron al Evangelio. Y hermanos, con respeto lo digo y con temor delante de Dios lo digo y por obediencia lo digo. Este es un tiempo álgido que estamos viviendo. No todos están obedeciendo al Evangelio, aunque tengan nombre de evangélicos, aunque tengan nombre de evangelistas. De pronto no todos están obedeciendo al Evangelio, como lo dijo allí en Romanos. Porque obedecer al Señor, vuelvo a repetirlo, obedecerlo, nos demanda esforzarnos, nos demanda sacrificarnos, sacrificar las cosas que nosotros deseamos, las cosas que para nosotros son agradables. Nos demanda esforzarnos a conocer esa voluntad de Él para obedecerla. No todos obedecieron al Evangelio. Entonces dice, tienen que edificarse, pero no como el hombre le parezca decir, es que esto me está dando muy buen resultado y voy para adelante. Pero si el Señor dice, pare, pero si el Señor dice, deténgase, pero si el Señor dice, tiene que hacer acá, no allá, pues tenemos que hacerlo, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería ir hacia un lugar, pero viene el Espíritu Santo y le habla y le dice, no, para allá no vas a ir, te vas a ir, es para otro lado. Y al otro lado donde lo mandó el Espíritu Santo, allá lo maltrataron, allá lo azotaron, allá sufrió. Pero era la voluntad de Dios, allá fue donde lo llevó el Espíritu Santo. Quizá si Pablo hubiera ido donde él quería y no donde el Espíritu Santo Dios le estaba diciendo que fuera, quizá a Pablo le hubiera ido mejor. Pero entonces hubieran dado en la voluntad de Él, no en la de Dios. Obedecer al Señor a veces nos demanda recibir maltratos. Pero si es la voluntad de Dios, como lo dice a través del apóstol Pedro, porque es tiempo ya de que el juicio empiece por casa. Porque si hemos de sufrir en el mundo, apartados de la voluntad del Señor, pues es mejor sufrir dentro de la voluntad del Señor, porque eso traerá recompensa. Lo vuelvo a leer, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio. Entonces quiere decir, si se edifica, si se levanta un edificio que no esté siendo edificado conforme a la instrucción del Señor, conforme al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la base, ¿qué va a pasar con ese edificio entonces? Se podrá llamar iglesia del Señor, podrá tener un nombre muy bonito de iglesia de Cristo, pero el que la prueba va a ser Cristo, no los hombres. Por favor, muy atentos a esto. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En una oportunidad veíamos que en Isaías, capítulo 56, creo, si no estoy mal, le decía Dios al pueblo que su casa había sido determinada para ser llamada casa de oración. Pero hoy vemos que la oración brilla en la ausencia, que las reuniones son más para entretener que para edificar. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que tenemos que ser edificados. Las reuniones deben de ser para eso, para edificarnos en la palabra, para adquirir el conocimiento de la palabra, para fortalecernos en la palabra, para edificarnos por la bendita y santa palabra del Señor, y que cuando vengan las circunstancias, los problemas, la palabra del Señor esté allí tan viva, tan fuerte en nosotros, que nos va a guardar de las circunstancias difíciles, nos va a ayudar a llevar adelante. Pero cuando solo asistimos a la congregación para ser entretenidos, ese entretenimiento no va a durar sino ese momento allí, pero cuando tengamos que enfrentar circunstancias, eso no nos va a servir de nada. Lo que nos sirve es adquirir el conocimiento de la palabra, porque hemos estado siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Un edificio que se convierte en un templo santo en el Señor. Luego dice en el versículo 22, en quien vosotros también
sois juntamente, nuevamente, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, si ese pueblo se reúne y Dios lo está mostrando como un edificio, y si ese pueblo ha sido escogido para que la presencia de Dios allí habite, quiere decir que ese pueblo debe seguir las instrucciones de ese Dios que los está llamando. Debe seguir las instrucciones de ese Dios que quiere habitar allí en medio de ellos. Pero si ese pueblo es dirigido solo por hombres y la voluntad de Dios la están dejando por fuera, viene a ser lo que dijo a través del apóstol Pablo: pero no todos obedecieron al Evangelio, sino que escucharon el Evangelio, pero luego hicieron lo que a cada uno les pareció. Lo que dijo Dios a través del profeta Isaías, que eran perros que solamente se dedicaban a comer y que no podían ladrar, que eran atalayas que no podían anunciar que el peligro venía, que eran pastores que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba pasando y que solamente decían: todo está muy bien y aún mañana va a estar mejor que hoy, porque no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Hermanos, el tiempo sigue avanzando, no se detiene, y les tengo noticias: no se va a detener. Por el contrario, cada vez va a ser más corto. Y eso quiere decir que lo que está anunciado en esta bendita y santa palabra se va a cumplir. Nuestro Señor Jesucristo está que viene, y viene para levantar ese pueblo que aquí en la tierra se ha edificado como un pueblo santo para Dios. Se ha edificado en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas, siendo Jesucristo la base de todo ese conocimiento, siendo Jesucristo la base de toda esa edificación. Y ese pueblo santo va a ser lleno de la presencia de Dios, va a ser sacado de esta tierra, de este mundo, porque lo que viene sobre este mundo, ahí sí, entonces son juicios, hermanos, son destrucción que viene sobre este mundo. Pero de este mundo sacará Dios un pueblo santo que se edificó aquí cuando estuvo en esta tierra, se edificó como un edificio, donde dice aquí: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que hoy le estoy compartiendo esto a usted, que usted lo escuche, que no vaya a ser como los que Dios me mostraba allí, que aunque escuchaban que se les decía: por favor, paren, hay que hacer la obra, pero no hacerla de la manera que se está haciendo, hay que hacer la obra conforme Dios lo está diciendo, pero nadie escuchaba, ni los que dirigían, ni los que trabajaban, nadie escuchaba. Yo espero que en esta oportunidad, y que usted que está escuchando, escuche que es Dios el que nos está llamando. Este es el tiempo final. Escuchen, hermanos, que Cristo viene pronto y viene para levantar un pueblo santo que está siendo guiado por el Espíritu Santo, que está siendo preparado por el Espíritu Santo, que está siendo enseñado por el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo cuando caminó en esta tierra. Él dijo: vendrá el Espíritu de consolación. El Espíritu Santo vendrá y les recordará todo lo que yo les he enseñado, y les enseñará lo que todavía no saben. El Espíritu Santo es el que nos debe enseñar en este tiempo, mis hermanos, ahora más que nunca, y es el que nos va a preparar para partir con Él a la gloria eterna muy pronto, porque lo que está escrito se cumple, y el Señor viene por un pueblo santo. Así que, por favor, no echen saco roto este llamado. Calcule o sopese su vida espiritual. ¿Cuánto tiempo lleva usted de congregarse de pronto? ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo cristiano? ¿Y qué conocimiento tiene? ¿Y qué tan preparado está para este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué tan consciente está de lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados? ¿Estamos viendo la descomposición moral que hay en este tiempo? ¿Cómo el pecado ha ido creciendo? ¿Cómo las tinieblas siguen avanzando? ¿Y cómo la iglesia está siendo permeada por todo este engaño del diablo que se está metiendo? Que una de las principales señales de este tiempo final lo dice muy claro ahí, hablando de las señales antes del fin, en San Mateo 24, que dice: mirad que nadie os engañe. Se ha metido el engaño en medio de la iglesia, pero la iglesia que está despierta se va a dar cuenta. La iglesia que esté despierta y que esté atenta y que esté escuchando al Espíritu Santo se va a dar cuenta que cada vez nos acercamos más a la puerta
y que esa puerta es estrecha y que el Señor dijo, fórcenlos a entrar porque estrecha es la puerta. Tenemos que esforzarnos ahora más que nunca. Así que la invitación, siga adelante y no deseche este llamado del Señor. Sígase edificando en la santa palabra del Señor. No busque que le hablen bonito y que lo entretengan con mensajes livianos. Busque ser edificado en el Señor, en su bendita y santa palabra, y es lo que estamos leyendo aquí. Así que Dios le bendiga por haber estado aquí atento, escuchando este mensaje, recibiendo ese mensaje. Es de parte del Señor para su iglesia. Y recuerde, la meta es el cielo y Cristo es el camino. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.